Buenas tardes, apreciado joven. Bien, otra vez por este medio para poder continuar con las clases y en esta oportunidad vamos a ver lo que es la fonética y la fonología. Bueno, la fonética es la disciplina que viene a ser eh, la rama que estudia, ¿no? Los sonidos y la fonética es propiamente dentro de ella, ¿no? Entonces acá vamos a ver lo que es fonética y fonología. Y vamos a adentrarnos un poco en esto y vamos a ver algunos aspectos, en qué consiste, en qué se da y cómo se va a dar esto, ¿no? De la fonética y la fonología. Por ejemplo, vayamos acá. Vamos a ver algunas diferencias. ¿Qué estudia la fonética y qué estudia la fonología? Por ejemplo, la fonética va a estudiar el fono. ¿Qué es el fono? El fono es el sonido, pero no es cualquier sonido. Es el sonido articulado, ¿no? Por la boca, ¿no? Por todo el aparato fonador. Ese es el fono. Ese sonido va a estudiar el, lo que viene a ser la, propiamente dicho, pues la fonética, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es la fonología. Esta fonología, pues, es la rama que va a estudiar propiamente toda la amplitud de la de sus unidades. Y vayamos a ver, ¿ya? Un poco esto de algunas características propiamente dicho de estas diferencias. Por ejemplo, la fonética son limitados, dice, ¿no? Son ilimitados. ¿Por qué se dice que son ilimitados? Porque justamente acá no vamos a tener ningún problema al momento de crear las palabras, ¿cierto? Tú puedes unir una con otra y vas a poder tener distintas palabras, es decir, en la parte articulatoria o del sonido. Por otro lado tenemos lo que es la fonología. ¿Y qué viene a ser la fonología? Pues la fonología es la disciplina, ¿no? Logos es estudio tratado, estudio de los sonidos, ¿no? Y acá ya tenemos la fonética propiamente estudiando eso. Ahora, ¿qué es la fonología? Tiene una unidad mínima que es el fonema, es decir, cada sílaba pronunciada. ¿Sí? Son concretos, dice. ¿Por qué se dice que son concretos? Porque son audibles, es decir, los puedes escuchar, los puedes percibir con mediante el sonido, ¿cierto? Pero ya te expliqué esto del sonido. Ahora, se dice que son limitados en el caso de la fonología. Pues sí, ¿no? Son 24. Tenemos 19 consonantes y 5 vocales, ¿no? 19 más 5 tenemos 24. Solamente esos tenemos en nuestro alfabeto que viene a ser el español. Entonces 19 consonantes y 5 vocales. En ese sentido vamos a tener lo que es ya este aspecto. Ahora, bien, vamos a ver también que se relacionan con el habla, ¿no? Se relacionan con el habla y también se relacionan con la lengua. ¿Por qué con el habla? Porque recuerda que es la forma articulatoria en la que se va a dar, ¿no? Acá, por ejemplo, se va a ir estudiando este aspecto de cómo se pronuncia, cómo se da este lado, ¿no? De las pronunciaciones de algunas palabras, las construcciones, ¿no? Morfológicas de una palabra y cómo se va a ir pronunciando. Se relacionan con la lengua, ¿por qué? Por la escritura, por cómo nuestro castellano ha ido evolucionando a través del tiempo. Se representan entre corchetes, ¿sí? ¿No? Acá tenemos y la representación y se representan entre barras oblicuas, ¿no? Slash, algunos los llaman. Entonces ahí vamos a tener la representación propiamente de cada uno de estos. Si lo ves así entre barras, quiere decir que es fonéticamente, el sonido se está representando. Y acá, obviamente, de la fonética. ¿Sí? Vayamos a ver lo siguiente. ¿Qué es el aparato fonador? Propiamente dicho. Este aparato fonador, o en este caso, es el aparato que va a intervenir, ¿no? Va a tener implicancia de lo que viene a ser dentro de lo que es ¿cómo decirte? Dentro de lo que es el
la pronunciación. ¿Qué órganos están implicados en esto de la pronunciación? Pues, ¿no? Para que se dé una pronunciación de una vocal, de una sílaba, de una palabra, hay ciertos aparatos que están hechos, ¿ya? Están hechos. Por ejemplo, tenemos los órganos de respiración, la cavidad infraglótica. Esta cavidad infraglótica la podemos ver acá, dice cavidad nasal, cavidad bucal y la faringe, no propiamente dicha. Ahí tenemos la cavidad supraglótica, que es donde se van a... ¿Por qué se ve este aspecto? Porque al momento de darse la pronunciación de las palabras, tú vas a ver que intervienen tanto los dientes, el paladar, la lengua, y todo esto es una implicación al momento de qué, de poder realizar esta pronunciación. Después, 2. Tenemos órganos de fonación, cavidad laríngea, es decir, tenemos la cavidad laríngea. ¿Cuál viene a ser esa cavidad? Pues la cavidad laríngea viene a ser la laringe y el sistema vocal, ¿no? ¿Dónde se van a dar esto? Ahora viene también lo que son los órganos de la articulación, la cavidad supraglótica. Y acá tenemos, pues, ¿no? Todos los que intervienen, es decir, para que se pueda dar esto de la articulación o la pronunciación de nuestra articulación, ¿sí? Entonces, pasamos a lo siguiente. Clasificación de los fonemas. Cuando hablamos de esta clasificación de los fonemas, vamos a tener los segmentales, que son las vocales y consonantes. Más adelante la vamos a ver a detalle. Estas vocales, ¿cuáles son? ¿Cuántas vocales tenemos? 5, ¿no? Tenemos 5 vocales. Esas 5 vocales, pues van a ser aquellas que, ¿ya? Van a ser aquellas las que se van a ir dando en la cavidad bucal, ¿sí? Las que se van a ir dando en la cavidad bucal. Y acá vamos a ver, por ejemplo, de pronto lo que alguna vez nos enseñaron, ¿no? Ahí tenemos el triángulo vocálico o de Hellwag, que viene a ser ¿cuál? ¿Dónde están las vocales? ¿Dónde se da la pronunciación de la I? ¿Viste? La I, la U, la E, la A y la O. Entonces tenemos esta pronunciación. Ahora, vamos a ir viendo también que hay algunas. Siempre nos dijeron que hay abiertas y cerradas, ¿no? Es decir, las vocales, ¿no? Entonces, pero también hay algunas que son medias abiertas, ¿ya? Esto ya lo estudiamos acá porque mira, tú tienes que ir conociendo. Cuando hablamos nosotros de este aspecto, tú tienes que ver, mira, que las cerradas, ¿cuáles son? Netamente cerradas la I y la U, porque la cavidad bucal, es decir, tu boca no se abre, no se separan los labios para poder hacer la pronunciación de estas. Y en cambio, de las medias, la E y la O se separan un poco, es decir, hasta la mitad. No es todo. Con la única que tal vez se te va a abrir la boca es con la A. Y cuando tú pronuncias A, necesariamente hay una abertura bucal. Entonces ahí se da. Ahora, esto se tiene que estudiar porque justamente se está dando este aspecto, ¿sí? Entonces de esta forma vamos a ir viendo. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, acá tenemos lo que son los fonemas y esto es parte de qué? De las vocales. Y a continuación vamos a estudiar los sonidos del lenguaje, propiamente la fonología, ¿sí? Entonces acá vamos a estudiar los sonidos del lenguaje, ¿no? Vamos a estudiar estos sonidos, ¿no? Ahora, esto constituye el sonido del lenguaje. Vayamos a ver. Fonemas. A estos sonidos se van a dar de dos clases, fonemas y los fonos. ¿En qué se diferencian, por ejemplo? Los fonemas son sonidos ideales. Los fonos son sonidos reales. Y acá lo tenemos. A ver, piensa a ver en la vocal A. Solamente piénsalo.
ese sonido que piensas se llama fonema. Ahora, la pronunciación, el sonido que acabas de pronunciar se llama fono. Es decir, yo lo pienso y cuando lo pronuncio, A ya es un fono. ¿Ya? Ahora, pero no se va a producir, ten en cuenta esto, el mismo fono. ¿Ya? Los fonemas. La lengua va a ser ¿qué? Colectiva. A ese plano pertenece la lengua. Ahora, el plano de los fonos pertenece al plano del habla. Por eso, este es el sonido físico materializado. Ahora, la fonología eh, en la que vamos a incidir el día de hoy, ¿no? Este, vamos a ver los sonidos reales. La fonología que estudia los fonemas, mientras que la fonética que estudia los fono. ¿Y no? Entonces, aquí vamos a tener. El enfoque aquí va a ser básicamente distintivo. Acá se estudia la capacidad de los fonemas. Ahora, los fonemas constituyen la segunda finalidad del lenguaje, ¿no? Ahora, el objeto acá es un sonido real. Entonces, por lo tanto, va a ser articulatorio. ¿No? ¿No? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos este aspecto. ¿Sí? Ahora, acá se puede dar sonidos oclusivos, dentales, para diferenciarlo de un sonido y de otro, al hacer la pronunciación. Un sonido bilabial de otro linguo dental, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede dar. ¿La simbolización cuál es? Te dije hace un rato. Va a ser entre barras oblicuas. Y la simbolización de los fonos entre corchetes, ¿no? Y acá tenemos. Acá lo tenemos. Ahora, el número de fonemas limitado. Los sonidos de una lengua no son limitados, pero en cambio los fonos son no cuantificables, ¿no? Son no cuantificables, precisamente porque son sonidos reales y no se puede, en el plano del habla no se puede, y el habla es variable, los sonidos varían y cada uno de estos va a tener sus peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, al estudiar el dialecto, vemos que una de las diferencias para establecer esto del dialecto es las diferencias fonéticas, pues, ¿no? Hablamos del ceseo, del dejo y entre otros, ¿no? Por eso los fonos son no cuantificables, ¿sí? Ahora, estos fonemas, esto se va a clasificar en segmentales y suprasegmentales. Y por este lado vamos a tener, y los fonos se van a dividir o clasificar en vocales y consonantes, ¿no? Vocales y consonantes. Acá tenemos. Nos interesa sobre todo acá el enfoque articulatorio, cómo es la pronunciación de esta. Ahora, ¿a qué llamamos nosotros fonemas segmentales? A los que resultan de la división de una sílaba. Si yo tengo la palabra fonemas, ¿cuántos sonidos puedo yo segmentar de esta palabra? Uno, miren, uno,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sonidos segmentales, es decir, cada palabra, cada letra. En la palabra, por ejemplo, a ver, otro. Eh, A ver, en letras tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el fonema segmental es el que se halla dentro de pausas virtuales. Porque esas pausas son imperceptibles. Pero hay un instante en que se deja de pronunciar. Y entonces la L con la E, ahí va, al medio va a haber una pausa entre cada una de estas, ¿no? Y esas se llaman pausas virtual. Ese instante en el que se interrumpe, eso se llama pausa y se llama virtual, ¿no? Entonces los fonemas segmentales son los segmentos de la cadena sonora o resulta pues de la división sonora, ¿no? Ahora, estos fonemas segmentales se representan mediante los grafemas o letras. Ahora, que en nuestro español hay 27 que constituyen nuestro alfabeto. Y aquí, pues, que representan, acá va a representar 24, ¿no? Acá se representa, estos son 24, ¿ya? 24 fonemas. Además, debes recordar, por supuesto, debes recordar que existen 5 dígrafos, es decir, 5 letras dobles, ¿no? Que se escriben doblemente. Estos dígrafos son la che, la r, y, G, y Q. Ahora acá hay una letra que no representa sonido. ¿Esa letra cuál es? La H, ¿no? ¿Por qué se conserva? Porque en algunas zonas hay una pronunciación dialectal. Es el sonido aspirado. ¿No? No. Tú no dices ajá, sino dices ah. ¿No? Entonces, por eso se dice que es aspiral. Ahora, la letra X representa dos sonidos. Intervocálica. En posición intervocálica. O sea, cuando la X está entre vocales, fíjate, en examen, E, A, al medio, ¿quién está? La X. Ahí, ahí vamos a encontrar que es intervocálica. ¿Por qué? Mira, déjame mostrarte acá. Examen. ¿Cómo se pronuncia? Así, ¿no? En resumidas cuentas, acá vamos a tener esta parte, ¿no? Vamos a tener esta parte, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque en resumida que la relación fonema-grafema es biunívoca imperfecta. ¿Por qué? Y acá te lo he mencionado, ¿no? Ahora, acá te lo he mostrado. Mira, acá vamos a ver. Acá van 24, 27 letras que se representan en 24 fonemas. Por eso decimos que, mira, acá son 27, pero profesor tú escribes 24. Por eso dice, la relación fonema-grafema es biunívoca imperfecta. Y acá vamos a estudiar cuáles son esos, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cuáles son. Fonemas segmentales, consonante o suprasegmental. Vamos a estudiar los 19, ¿ya? Ahora, si se trata de la representación
de las vocales A, E, I, O, U, esto es tal cual. No necesitamos ningún tipo de representación. Pero respecto de las consonantes, ahí hay que tener un poco de cuidado. Acá, por ejemplo, el fonema bilabial con la B y con la V. La representación es totalmente igual, ¿no? Después nos sale con beso, velamen, bozal, voluntario, burro, vulva. Entonces, ahí tenemos. Es el mismo fonema. Por lo tanto, acá está la representación. Ahora, este fonema fricativo se va a representar con la S delante de la A, como en sapo, delante de la O como en soga, delante de la U como en sudor. Pero, si se antepone a la E y a la I, ahí hay otra representación. Delante de la E, S, seda, O, C, cepo, o en X, serografía, o en la I, delante de la I, S, silla, C como en cisma. Entonces, o X, o en X como silografía, ¿no? Entonces, acá ya va a variar. Este es un sonido palatal, cuando la lengua choca con el paladar, y se representa de esta forma. A ver, acá tenemos en chance, chelo, cachito, choza, achurado. Entonces tenemos la representación de esto. Para el sonido dental, dálmata, delirio, dinar, dogo, duelo. Una sola representación. Si la relación fonema-grafema fuese como la D, en todos los casos no habría problema. Con la F, acá se va a dar un sonido labiodental. Fase, afear, difícil, aforo, fumar. Este sonido velar se representa de más de una manera. Delante de la A, delante de la O y la U. Se representa con la letra G, pero delante de las vocales E, I, se emplea un dígrafo, como en guerra, guereja, guisante, guiso. Aquí tenemos. Este es un sonido velar. Se representa con la J en jarra, en joya, delante de la A, la O y la U, jarra, joya, júbilo. Delante de la E y de la I puede emplear la G o la J, como jeve, género, girasol, jinete. Y en algunas pocas palabras, como en la I, México o México, ¿no? O mexicano, amexicanado, se emplea la X, ¿no? Ahora, este sonido oclusivo es el que va a presentar más variables, ¿no? En ser simbolizado, por ejemplo, la A, delante de la A, la C, como en casa, delante de la O, cola, delante de la U, cúbico, delante de la E,
puede usarse el dígrafo QU, queso, quelonio, delante de la I como química, quinoa, o emplear de pronto la letra K, querosene, kimono, koala, o como kuwaití, ¿no? Y acá tenemos esto. La L no va a ser ningún inconveniente, es alado, leve, lineal, aloca, lugar. La Y es la letra que representa este fonema cuyo se llama lambda, ¿no? Es un dígrafo llave, allende, ¿no? Allí, cayó de caerse, del verbo caerse, y lluvia, ¿no? Para la M tampoco va a haber inconveniente a la simbolización de este fonema, como la M, masa, América, misa, mona o musgo, ¿no? De la misma manera, la letra N se emplea para este otro sonido nasal, nadie, denegar, nibio, nogal, anudó. Y este sonido palatal, la ñ, se va a representar, esta es única, ¿no? En el español, ¿no? Acá. El sonido va a estar presente en otras lenguas romances, pero por ejemplo, en el portugués, NH se representa, es la representación de la ñ, ¿no? Ronaldinho o Mourinho. En el francés y en el italiano se emplea el dígrafo GN. Por eso tú no vas al restaurante y pides una lasagna, dices lasaña. Es el bolognesi, no, tú pides bolognesi. Cuando tú pides un champaña, no champagna. Entonces, solo en el español, solo tiene esta letra, ¿no? Ñato, añejo, añil, caño y ñu, ¿no? Ahí tenemos. De ahí, la P solo se va a representar de una sola manera. Pato, peto, pito, aporte, puñal, ¿no? Y ahí tenemos. Este sonido vibrante simple. Este va a ser un sonido suave. Por ejemplo, ra, re, ri, ri, ro, ru. ¿No? Si tú escuchas, el sonido es suave. Ahora, este sonido nunca va a estar al inicio de una palabra. Siempre está al medio. Jamás al inicio ni al final. Por ejemplo, tenemos cara, arete, caricia, caro, aruba. Pero en cambio, este sonido, ¿no? Acá sí es un sonido vibrante múltiplo, ¿no? Que más o menos va a ser así, ¿no? La E, así, ¿no? ¿No? Rata, roca. Ahora, y si está en medio de la palabra, ¿cómo será? Si está en medio de la palabra, ahí se va a utilizar, se emplea una sola letra, a menos, por supuesto, que, que el sonido se encuentre entre vocales, como en el caso de barraca, ahí se utiliza el dígrafo, ¿no? Doble R. Carrete, también doble R. En esos casos sí se va a usar entre vocales. Pueden ser iguales o diferentes, pero basta que esté entre vocales, ahí sí se usa la doble con el dígrafo, doble R que le conoce. Pero si está al inicio como rata,
reja, rico, solo se usa una nada más, una sola letra. ¿No? Y acá, por ejemplo, entre la A y la I, carrizo, pues, ¿no? Listo. Este sonido es dental y se va a representar ah, con una sola letra, ¿no? Taza, tela, tibio, tocado, túnica, ¿no? Y ahí tenemos. Ahí la relación va a ser biunívoca. En la I, igualmente, ¿no? Tenemos yarabí, yesca, yoga, ayuda, ¿no? Por último, el sonido interdental que no se produce en nuestro español o que nosotros no producimos, ¿no? Pero nosotros pronunciamos este sonido como si fuese la S, ¿no? Nadie dice abrazar, nadie dice Z y nadie dice azufre o zorro, ¿no? Nadie dice. Nosotros decimos abrazar, Z, zorro, azufre, como si fuese la S. Este sonido, cuando se representa delante de la E o de la I, se emplea la C. Por ejemplo, realizar con Z se escribe, pero realice o realice se escribe con C. Lápiz con Z se escribe al final, pero lápices con C. Ahí está la diferencia. Casa con, con Z del verbo a cazar, ¿no? Ahora, taza se escribe con Z también, pero tacita con C. Entonces hemos visto la representación de los 19 sonidos consonánticos. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Ahora, estos 19 fonemas consonánticos con los 5 fonemas vocálicos va a formar nuestro sistema del alfabeto, que son 24. Ahora, segmentales, ¿por qué? Porque viene de la segmentación, de la división. Además de estos fonemas segmentales, va a existir ¿qué? Va a existir los fonemas suprasegmentales o también llamados. Ahora, el prefijo supra significa encima de, es decir, hablamos de fonemas que no se pueden segmentar. Estos fonemas suprasegmentales también se conocen como prosodemas, ¿ya? También se conocen como prosodemas. Y al ver los prosodemas, ahora son rasgos prosódicos de la prosodia, ¿no? Ahora estos van a estar siempre unidos, relacionados con los fonemas, aunque estos son varios. Nos interesa el estudio de solamente 3. El acento es la mayor fuerza de voz, ¿ya? Es la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba de una palabra. ¿Eso qué va a significarse? Si una palabra tiene una sola sílaba, te, fe, vos, bien, ya, etcétera, estas palabras monosílabas no van a tener acento, porque cuando se habla de una mayor fuerza de voz también tiene que existir el equilibrio, que es la menor fuerza de voz. Entonces ahí se va a ver. En el español los monosílabos, con la excepción de 8 casos, no tienen, son átonos, no carecen de sonido. ¿Y por qué el acento va a ser un fonema? ¿No? Ahora, la característica del fonema es constituir ¿qué cosa? ¿No?
El acento va a diferenciar significados, ¿ya? Va a diferenciar significados, ¿ya? Ahora, no es decir lo mismo público que publicó, ¿ya? Allá. Público y publicó. Fábrica, lugar donde se elabora, fabrica, la acción de fabricar algo. Triángulo, una figura geométrica, y triángulo coordinó. Por ejemplo, Vargas Llosa publicó su primera novela en el año 68. Se tituló La ciudad de los perros. El público aplaudió a Alejandro Sanz. En esa fábrica, mi hermano es el gerente. Él fabrica repuestos para carros. Hay usted matemática, ¿no? El área del triángulo rectángulo. La delantera de la selección peruana trianguló una jugada que terminó en gol. Entonces, estamos viendo que el acento no diferencia qué cosa, significados. Ahora, luego vamos a tener a esto la entonación. Tenemos acá. Va a ser qué cosa. Es la curva melódica de la expresión. De la expresión. Veamos. ¿No? Puedes verlo. ¿Viniste ayer? Cuando la pregunta te obliga a una respuesta, sí, claro, por supuesto, ¿no? ¿Viniste ayer? La entonación de esa pregunta es ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, ¿no? Va a ser de esa forma. Ahora, si la oración exclamativa, si la oración es exclamativa, el énfasis, la altura va a recaer ¿dónde? El, el inicio, ¿no? Viniste ayer, por eso es la entonación entonces descendente. Ascendente final en preguntas directas o en oraciones interrogativas, descendente o en oraciones exclamativas directas. Y si la oración es enunciativa, por ejemplo, como este caso, viniste ayer, es simplemente mixta, ¿no? Es decir, nuestra curvatura es ni ascendente ni descendente, es mixta. Por último tenemos la pausa, que es la interrupción de la fonación que distingue unidades, ¿no? Esa, ahora, es la interrupción, es la pausa que se va a dar, esa interrupción que se va a dar va a permitir diferenciar qué cosa, ¿no? Permite diferenciar, distinguir, ¿no? Distingue qué cosa, unidades entonativas o distintivas o discursivas. La pausa que separa aquí a una sílaba de otra se llama pausa real, ¿no? Acá tenemos, y es separada por puntos. Si la pausa que nosotros vamos a marcar dentro de los elementos de una oración se llama pausa sintáctica, porque va a marcar los elementos oracional. Estos son entonces ideales. Los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Entonces, joven, de esta forma estamos dando por concluida esta clase de lo que es fonología y fonética.